Fran! Solo es eso. Perfecto. Más zoom. No, mesa, quédate porque no puede pelar. Sí, lo vas a dejar de sentar. No sirve. Sí, la pelota. Pero bueno, Bueno, yo tengo que ir allá al bosque que está allá con las pelotas y vengo. vos sos tranquilo. Le pasó 60 de cancha Gonza Esteban. Ahí lo pegaron, bueno, por eso todos los partidos de Capaz que tengo un musito en el negro acá. Tranca. Finito, pero para... Llega a mandarse ese gol, lo dudo, ¿eh? Marto. Marto. Chica, vos Sí, mirá. al hipermercado, el coto que está por ver. Sí. Amiga, es otra cosa acá, literalmente. Es otra tipo de frío. Sí, Fran. Sí. Como yo estoy cagada de frío, digo. Bueno, entre 10 horas. Le voy a pedir a Ale. Sí. Mientras no tenga una campera de River, todo bien. Lo mato, no, que me dé el azul, que me dé el azul. No quiero la... Segundo, Fran. ¡Qué malo! Estamos bien, no salen, te viene a pegar, yo no ¡cambiala, Santi! No, ahora me corro, no puedo pegar patadas. ¡Acercate! Corre para él, correr. Sí. Dale, gordo. Una verga la pelota. No puede ser, boludo. ¿No hay otra pelota? Marta. ¡Rama! ¡Mano! ¡Mira! ¡Santi! El guarda. Piso. Pero Cami no ve. Cami es ciega. Solo, Pepe. ¡Ojo! Solo. Pela. Sí. Mucha pela.
Ojo la espalda, Marto. No, no. ¡De primera, Santi! ¡Gatti! ¡A este lado, cabres! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Va! ¡Vamos, Marto! Dale, Devan. Gracias. No pasa nada. Sí, ya sé. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Genial. ¡Vamos! Medio. ¡Sí! ¡Cambiala! ¿Cuánto tiempo va? ¡Ya! Como ahora, Lucho por razón y Lucho por razón. Dale, Lucho, uno con uno. Saliendo con unos amigos, algo de Palermo. O sea, no era el plan, pero... No, más fácil. Terminamos yendo... Fue malísima la noche de baile, ¿sí? Yo era... Sí, claro. Lo único bueno fue horrendo, literalmente había 20 personas con toda la furia, pero... ¡Acércate, Marto! ¡Esa! ¡Vamos ahí, dale! Sí, me ofreció llevarme y todo, pero ya tenía el Uber ahí. Así. ¡Buena, buena! ¡Santi! Sí. Hormiga por ahí. Arquero. Quédate ahí. Acá, encima de Rick. Acá, cerca acá. ¡Dale! ¡Oh, Fran, ¡Ahí! ¡Muy bien, Derry! ¡Dale! Me río, pero me gusta. Bien, Derry. Marto. Juan.
¿Cuánto va Lardi? Aguantame. Sí, dale, avanzá, Santi. Vení. Andá, Jere, yo parezco, andá, Jere. ¡Sí, dale! Que la próxima fecha sean playoffs y no Navidad. Dale, Gati. Estoy. Gordo. Pero viste que nos convocó esta vez cuando el partido, el mientras acá bueno. ¡Eso! Todavía no Dale. Uy, gordo. varios equipos tienen que jugar 2 o 3 partidos. Gati, gordo, boludo. No, tenés cualquier Cambio, Juan. Fran. Gati. ¡Aparecé allá! Y no, yo estaba trabajando, no voy a agarrar el celular en ese momento. Literal, tipo, le contesté 10 minutos después, le dije, Para. me dijo, ya se sacó. Marto juega. Esa mesa, segundo, dale. Por el hombrito. Lucho, vos también, segundo. Tranquilo ahí. Buena mesa, buena. Nada, Marto. Ahí está, Cierri. Cierri. Buena, Marto. Bien, Marto, bien. Buenísima, Marto, ¿cómo le falta? Ha quedado 4. Ahí está, listo. Le va a tu lugar. Bien, Marto, buenísima. Ahí, Pela, vos. Muy bien. Esos no son. Sí, Pela. Bueno. Estoy re sola, pero ves que te escucho como... Hay un evento de percusión a unas cuadras. Listo. Mientras estaba pasando en la escuela de percusión La Chilinga. ¿Tiene un inflador por acá?
Sí, mal. No, está ahí, me parece. Ah, ¿de tu lado? Gracias. Atrás de Ale. ¡Lucha afuera, lucha afuera! Te juro, son esos locos. Me estás jodido. ¿Por qué están haciendo? Yo Sí, me pero... pregunto, ¿qué onda? No, son un taller que son 18.000 y tocan todos tambores y retumba. Yo mientras Claro. estaba pasando la playa, igual yo había ido a eventos Sí. en ese lugar. Pero o sea, tipo, más tipo party. Sí. Y esta vez era como... Me parece que era un aniversario de la escuela de percusión o algo así. Claro, de lejos parece trueno. La chilinga es así. Es la que tocaba las percusiones para los piojos. O sea, de esa escuela salen los percusionistas de los piojos. Muy loco. ¿Dónde queda? Acá 3 cuadras, 4 cuadras. Yo tampoco, sí soy de Uruguay. ¿Ah? Pero, sí. Pero viví acá muchos años. Y ahora ves acá. No, vine de visita familiar y me tengo que volver por laburo. Ay, te metieron a laburar. Y es que Pobre. me tengo que comprar el pasaje. Tengo que volver. De alguna forma hay que... Estoy varado todavía. Bien Martín. ¿Cuánto tiempo viniste? Un par de días. Tuvo mi viejo unas cuestiones de salud pero final feliz, ya le dieron el alta ayer y entonces está. Qué bien. Entonces está, ahora sí. Sí, Ahora me voy a ahora con dedicar. tranquilidad. Claro, me voy a dedicar a tipo yo soy en realidad tatuador, dibujante, muralista y diseñador. ¿Ay, el señor? Sí. ¿Y ahora qué? Gráfico y bueno, y mucho tatú y mucho mural y graffiti, ¿no? También. Y me vine así con esta emergencia y dejé todo medio colgado allá en mi... Yo en realidad vivo en Uruguay, pero encima de la Loma del Orto, en Punta del Diablo. Entonces medio como que hice un monopolio de diseño. No pasa nada, me van a esperar. Y bueno, hago un par de laburitos acá, me consigo la teca y ya vuelvo. El viernes que viene ponía algo así. Ah, bien. Yo estoy estudiando diseño gráfico. ¿De verdad? Sí, estoy en el primer año igual. ¿En la También UBA? estoy en el tercero, pero no importa. ¿En la UBA? No, en la Da Vinci. La Da Vinci, aguante, yo hice cursos en la Da Vinci. Está muy bueno y me gusta porque me gusta que es más onda, un poco más artística. O sea, Claro. había averiguado la UADE, pero no digo que sea mala, ni pedo. Claro. Pero la onda me gusta mucho más la Da Vinci. Yo me recibí en la UBA y es tipo algo que es un autoflagelo extremo, sufrís del principio a fin, pero salís con unas herramientas que no sabes, o sea, tipo, yo me di cuenta Sí. en el asunto tipografía y morfología y todo ese asunto, así como el origen del diseño, digamos, está muy bien plantado. Sí, buena profundidad también en psicología, la materia de psicología te deja de locos ahí en la UBA. Te Yo recomiendo. tengo amigas que están en la UBA y eso también, o sea, están sufridas, pero viste, termina el año y están felices. O sea, cuando aprueban y eso, como. Claro. Pero felices por la cursada, no por haber aprobado, sino como bueno, la sufrí, pero. Muy bueno. Adhiero completamente. Yo lo intenté igual, intenté ir a la UBA, pero. Es hardcore. O sea, también lo tuve en pandemia, fue todo como muy. No, qué pelotazo, claro. Claro, aparte estaba en una época que no sabía, viste, cuánto iba a durar, porque era 2021. No sabía cuánto iba a durar el tema pandemia. Qué sé yo dije, no pienso irme 5 horas, bueno, no son 5 horas, pero son Claro, sí. 2 horas de viaje para estar con mi coso. Dije, no es mi momento. Tenía Claro. la oportunidad, mi viejo me dijeron, mira, podés. No, y además arrancar en pandemia, mira. No, era todo Está para loco. no, viste, o sea, dije, no puedo. Disculpame, no puedo, no me doy la cabeza. Justo decir que después del 2021 terminó la pandemia, pero yo ya me veía, viste, como ya había pasado más de un año. Dije, no hay chance, o sea, yo no voy a estar con este sufrimiento y aparte 2 horas de viaje todos los días, no. O sea, que la gente sufre, o sea, hay gente, viste, que le dice, no, yo hago 3 horas de viaje. Bueno, genial, estoy orgullosísima de vos, yo no lo haría ni de onda, pero ni de onda. Yo estaba viviendo a 11 minutos de Ciudad Universitaria en el momento. Claro, eso es otra cosa. Claro.
No, los míos son 2 bondis. Ay. Son 2 bondis, 2 horas, un poco más de 2 horas. Y los 2 bondis, viste, a la noche te dejan en zonas horrendas. Entonces dije, no por... Ciudad Universitaria en Bondi es un... no. Es un penal, porque es re difícil irse, es re difícil llegar. Sí, no, por eso. Sí, no hay forma, no. Y aparte yo venía también de colegio privado y era mucha cosa, mucha data, Sí. que tenés que hacer todo y era como... Recontra hardcore. No puedo, o sea, ese asunto público que tiene Te medio juro. AFIP. Sí, pero no podía, o sea, te juro, lo intenté ese año y medio Sí. que estaba haciendo el CBC y dije, no hay forma, yo con esto no puedo, Chao. no tengo la paciencia. Ah, bueno, yo nunca pedí el título al final, porque me daba tanta paja el asunto de los trámites que chao. Es que te juro, daba mucha paja, aparte también con esa pandemia era el 90% de cosas virtuales, no sé qué, y después... No, bueno, pero no te ponían cosas para fechas distintas, te las iban cambiando y que si en enero no te habías hecho la 15ª anotada, en marzo no podías empezar, ¿viste? Y era como, anda a cagar, no hay chance. No, Y el no había sistema forma. es el Ciu Guaraní, es Sí, lo guaraní. peor que Y existe. aparte imagínate, en esa época que Hay hasta tipo, memes era acerca. todo sí o sí virtual. O sea, no era como que podías ir a preguntar algo presencial porque no existía, tipo, no había tal presencialidad. Claro. Cada 2 segundos se caía y yo me lo pasaba llorando por el CIU Guaraní más que por lo que rendía. Ah, bueno, exactamente por eso es que no saqué el título, porque lo empecé a intentar sacar en pandemia y dije, chao, ya fue. Este se les cayó un montón todo lo que era... Prestigio. No, sí, fue terrible. Yo no me imagino igual de los que ya estaban cursando la carrera, como que era nada. Oh, sí. No, pero bueno, igual teníamos como más ideas ya. Pero tipo, arrancar en pandemia haber sido una paja. Sí, no fue evidentemente lo mejor. Fue una fiaca, pero bueno. No, aparte me hubiera re gustado, o sea, toda mi familia, todos se egresaron en la UBA y Mirá. era como, vamos a seguir esto. No. Yo un año duré y dije, chicos, privada, disculpen, no puedo. Y eso era comodidad, la verdad. ¿Cómo? Todavía vimos las visuals. Re. Luego se pega un grito. Esto sí es una Sí. pero el asado está re lindo ahora, la verdad. Bueno, yo fui en la época que era tipo graffiti Nueva York style, igual la pasábamos muy bien, era mucha joda. Yo encima siendo músico tocaba también muchas veces ahí en Ciudad Universitaria mismo. Se arman o sea, cosas ahí a veces. ¿Todavía? Sí. Qué bien. Sí, nunca fui, pero me han invitado amigos, viste, que van y un par de veces al año hacen algo. No entiendo muy bien qué, sé que a veces hacen una joda, tipo joda, música, qué sé yo, pero a veces van y tocan bandas y cosas. Claro, debe ser en el sótano. Ah, bueno, pero en realidad... Fuera. Ah, afuera, el barcito todavía... Bueno, el barcito ese fue la causa de miles de veces que... o sea, te quedas escabeando un par de horas de más y después ahí sí, encontrar un bondi que te deje en tu casa, no importa que vivas a 11 minutos o a 2 horas, siempre es imposible. Si me Las la veces- vuelta es una paja a la noche. Las veces que caminé, Y estando 11 minutos igual, la verdad. claro, pero antes, igualmente 11 minutos fue después del CBC. El CBC lo hice viviendo en San Miguel, a 1 hora. Fue extremo, no dormía. Es que a mí me encanta porque te juro, cada vez que hablo con alguien que no sé, se egresó en la UBA, la mayoría que conozco, viste, de la FADU. Sí. Entonces, viste, también te cuentan que no, ir con la maqueta y que no sé qué. Yo digo, qué hermoso, que suena horrendo. Pero viste, como que lo cuentan ya tipo con la vida hecha y tipo así. Claro. Pero cuando lo intenté, te juro, mirá mi hijo y dije, no hay forma que yo vaya con maquetas 2 horas de viaje, no hay forma. O sea, no hay chance. Ese me decía, me iba a estar tipo hasta las 4 de la mañana estudiando y cuando terminaba la maqueta me iba directo a la universidad. No hay forma, papá, yo no puedo hacer eso. O sea, no hay chance. Porque aparte me duermo en el primer bondi y la quedé. Terminaré, andás a saber dónde, pero... No. No es que no me esfuerce en la carrera. Sí. Nah, entiendo. Pero viste, en el otro tengo el subte que me deja. Ya está. Ah, divino.
tanto eso, la comodidad, te das cuenta re tarde, porque al principio la persona de los precios. Rama. Sí, vale la pena pasarlo tan mal. Tal cual. Bueno, yo ahora que Te das cuenta tipo 6 años todo el tiempo. Listo, ya está. Excelente. Eso es lo que podés hacer vos virtual. Claro, Bueno, sí, eso sí me encanta. Simple, Roma ahora. Roma. ¿Y tatuar qué onda? ¿Hace cuánto? Más de 20 años. Se fue a la cancha al lado. Hace más de 20 años, sí. Unos buenos ratos. Y diseñador hace más de 25. Una locura. Sí, así como. La verdad que es un pelotazo. Ahora me estoy dedicando a la gastronomía. Porque me di cuenta que está. Te juro. Era tiro libre y me pidió distancia, no había chapa un aire, sí. Va a volver igual, ¿eh? Va a volver. ¿En serio? Bien ahí. Ok. Adiós. Maestro, ¿no le podré pedir un cigarrito? Sí. Genio. Muchas gracias. ¿Ah? No, foto. No es. Ah, sí, puedo sí. Puedo sí tengo, muchas gracias. Vamos arriba. Cuando muy arriba, vamos largo y sale mal, está regalado. Vamos saliendo y los laterales. Estamos capaz que estamos caminando, si había tiempo. No, no tocaba la pelota. Ya son presionados arriba, ya no. Tenemos cambio, y lo mismo para el ataque también, como todos muy se van. Grab the Braves. Yo apoyé aquí nomás. Che, el mío va. ¿Estamos? Está. Vamos, cancha 11. Vamos. Che, por ahí sigue de este lado, ¿no? ¿Ves el graffiti? Y pero, Ahí es que yo filmo. bueno, No, al revés. voy velozmente. Sí, tranquilo. Muy bien, Gabriel. Bien. Presionamos ahí. Frampe. Vamos más cerca, un poquito más. Al lado del árbitro.
En la mañana y como muy temprano a las 6 de la tarde y justamente era hasta las 2 de la tarde. Me pasa eso, es la primera jugada que vi anoche Pero mira la Está Pepe. ¡Termina! Ponele, había días que me iba a las 8 de la noche. Y el trabajo. Sí, estábamos en el pero yo quería que la alarma me pusiera 5:30 y menos mal. Nada, aparte Ready. Ya. En un rato comemos algo. Pero vos lo que digas, ¿querés que vaya? No, tipo 9. No, o sea, esto. ¿Qué Dale. me digo, boludo? Grupo. no tomo agua. Y bueno, el cielo pensé que hubiera una cancha, ¡Amarilla! Como pueda. un poco sí, pero también lo No, pero esos eran chutidos, o sea, como que estábamos todos haciendo cosas ni siquiera en el interno, no en emboscada, y lo podemos volver a escribir. Para hacer esto que ustedes hacen ahora en italiano o en inglés, pero y tipo no había problema con lo que era la plata, cambiaba a mí, me daban el alojamiento gratis. Ah, ¿en serio? ¿No tuve? ¿Viste que la otra? Eso es No, es de la uva, de la uva, ¡Lucho, entra al segundo! También, o sea, como que mentalmente la otra también eso, o sea, yo convivía con gente que no conocía, o sea, que terminé conociendo, ¿no? Amigos que tienen lo mismo. Sí, por suerte fui con un amigo, entonces, y conocimos a unas personas acá, y éramos de nuestro palo,
En la primera semana me cambiaron un queso, yo ya sé que en un momento donde sabía que estaban hablando gente. Y dije, no, que la próxima vez que me desaparezca algo de la heladera lo voy a dividir entre todos los que estamos en el cofre. Me van a también todos, que yo no me la voy a comer sola. Y ahí van a putear al que se come algo de otra persona. Pero es una paja sobre eso. Entonces ya ¿Qué onda? Buena. Bien, Pepe, bien. Es un embole esto, pero es dinero fácil. ¿Ven ahí? ¿Todo bien? Sí. Pero bueno. Sí. No te hagas eso, vos, en Cancún está bien. Buena. No me puse cosas ni pero me puse tipo sin descanso. Y ahora la estoy ¿Fue de error? ¿O fue porque...? No, para que no me den porque no tenía nafe como para hervir la copa. Dije, no, bueno, ya está. Estaba más de 12 horas cambiando. ¿En qué momento se lo quedamos? Está bien, ¡vuelta! ¡La segunda! Sí, me está. Los zapatos de los pibes de acá al lado son lo mejor. La mano. A lo mismo, juez, a lo mismo. Pero escuchame, que cuando lo llevó Marcelo se quedaron un rato en tu casa, ¿no? ¿No? A mí me llevó el Chapo y me eché a dormir tipo como una sabandija. Me estás jodiendo. ¿Pero por qué? La ansiedad. La ancianidad. Me agarró la ansia. Y pero vamos a ir a dar una vueltita, ¿no? Igual después. Tengo que ir echar eso. Ah, está, bueno. No, eso está bien, mejor que vaya a Hace dormir. un par de días que la veo. No, y yo aparte que mañana temprano tengo el cumple del Chapo, a la tarde llega la Rosy.
Mañana tengo un día cargado. No, me parece que va a ser cenar algo loco y chao. Claro, corre. No, ¿qué si llegamos a picotear algo? Directamente chumimir yo. Sí. Futurama a lo loco. ¿Me está grabando el sonido de esto, lo que estoy hablando todo? Sí. Pero bueno, lo vas a ver vos. No, se publica en YouTube. Pero con todo esto no. Conté toda mi vida acerca de Punta del Diablo. La van a saber. Gato se escucha. Me estás jodiendo, ¿no? Concha de la madre. Se sube todo a YouTube. Buena, gordo. Le conté toda mi vida a la otra piba que estaba sacando fotos. A la audiencia. Claro, a la audiencia básicamente. De que había ido a la uva. Porque sabe usar una cámara. Pero yo dije, no, por ahí les deshabilitaban el sonido, no, pero claro, se tiene que escuchar lo que pasa en el partido también. ¿Qué? Se cagó una de los... Pero es del palo. En una le pasó la pelota, así la otra mano, no llegó la pelota, no, bajalo, Lo llevó de pedo, pero quería tirar el brazo, ¿no? Yo le quedé con la risa y se me acaba de risa y yo todavía no me acordaba quién era. Uy, me volvió a guardar las manos y me van a sacar a Garita. Encima me pasó que el lunes fue el aparte agachones un montón, como que totalmente... Y me iba a hacer un penal, porque vamos a hacer tipo, viste, cuando a poner la prueba adentro, en el torneo me pasó eso, me fue a ver que era tipo, no sé, nosotros estábamos acá de chica y ella no sabía si idea, no me iba a pegar y yo hice así, y agarré la pelota y me la quedé. Y fue penal y no metió. Igual todo el mundo le gusta, pero claro, le gusta Me recostó me dicen a hacer una cosa entre ellos, pero profe, vos profe y uno yo que vive en Buenos Aires. Está el profe acá, vino. Mi cerebro era tipo, ¿por qué? Entonces había dos tucumanos que se decían profe entre ellos. Como el boludo. Claro, pero no es como el boludo. Como un
como un bicho, pero pero igual sí, es medio como insultando. ¿Qué le pasó? Está tirado. La lógica me dice que se desgarró los cuadros. Se habrá tirado, se volvió cuando tocaron. La lógica me dice que se rompió los cruzados. No le tires esa buena. La lógica. Le está masajeando el cuadro. No, José. ¿Qué bronca? ¿Está bien para hacer un pase? Intenta hacer un pase verdaderamente fino. Y se va a salir como tapito. Venga conmigo. Todo el tiempo, claro, yo como no sé defender, si tampoco se ataca, voy corriendo a caerse Te rompieron la cara, Fran. No voy a desesperar, sino que está mala piedrita. No pegan un grito, ya está prendido. Ay, bueno, creo que... sacó la pelota y se la Entonces se tiraba y la hacían de las cosas. claro, por las nubes agarraban. No,
¿Qué piso, boludo? ¡Dale, vamos a buscarlo! ¡Dale! Y ahora es sobrina. Cambió, así que mi hermana cambió la... Pero no, hay un solo. Porque tengo 14 y 4. Ok, 22. Faltan 3. ¡La pica! Ay, casi. Guarda. Ey, no voy a volver de por vida. De por vida le voy a hablar de este tiro libre, nunca más se olvida. Metiendo miedo. Ay, bien. La cartera, sí que mirando la cartera. No, ella miraba la cartera. Peor. ¿Qué hago? Ay, estoy mirando la cartera. Sí.